Sin más, tenemos que tener en cuenta que la salud intestinal ha sido, sin lugar a dudas, uno de los tópicos, una de las áreas más estudiadas estas últimas décadas. En particular, la industria dedicada a la nutrición o la industria farmacéutica ha centrado su interés justamente en esta área, debido a que sabemos hoy claramente que si se enferma el intestino o el tracto gastrointestinal, tenemos una falla sistémica generalizada del animal, o si se enferma el intestino también tenemos alteraciones en otros órganos, como pueden ser el pulmón, como pueden ser el sistema nervioso central, como puede ser la piel. De aquí que hoy ya se piense, y exista bibliografía internacional que avala lo que voy a decir, el intestino podría llegar a ser la puerta de entrada de muchas enfermedades. No solamente en el hombre, sino en las producciones intensivas, particularmente en el cerdo, dada esta similitud y modelo animal que puede llegar a ser el cerdo, con respecto a los estudios que se pueden realizar en el hombre. Bien, desde el punto de vista nutricional, los avances realmente son inimaginables. Hoy, un nutricionista, a través de un estudio en materia fecal, y por 288 €, puede solicitar un perfil de microbiota intestinal de una persona, y en función de ese perfil puede establecer una dieta personalizada, un chaleco a medida de la dieta. Se sabe bien claro que no todos reaccionamos de la misma manera ante una misma dieta. Bueno, a través de estos estudios que pueden realizarse, se puede hacer una dieta muy seleccionada para la persona en estudio, y en función de eso alcanzar el objetivo, ya sea disminución de peso, aumento de peso, o mejora de la performance deportiva, por ejemplo. Guardando las distancias, obviamente nuestra producción porcina hoy se nutre muchísimo de todos estos avances, ya que está establecido que el 96% de las funciones biológicas que se han logrado discernir y debatir y poner en el banco de ensayos hoy a nivel científico son totalmente extrapolables al cerdo, del hombre al cerdo, ¿no? Por eso, un poco mi charla tiene que ver con todo esto. Vamos a tomar desde la concepción al destete, como fue indicado, y ahora sí, el solo hecho de poder compartir y debatir todas estas temáticas que en realidad hacen nuestro trabajo diario de investigación y a nuestra pasión. Quiero agradecer a Lucas Monte, a Nicolás Cianca y a Leo Vitale, y en nombre de ellos a Nutrifar por esta invitación. Realmente es un gusto poder hablar de estas temáticas con todos ustedes. Entonces, volvemos al título, salud intestinal, de la concepción al destete, y quiero poner en contexto primero la importancia de la salud intestinal, más allá de la breve introducción que realicé. Durante mucho tiempo se pensó que el intestino o el tracto gastrointestinal cumplía con una función muy concreta, que era llevar adelante los procesos digestivos. Obviamente, uno cuando habla de intestino, lo primero que le aparece a la mente o que viene al conocimiento es esto, el aparato digestivo, que participa justamente en la transformación de los alimentos. La investigación científica, como decía yo anteriormente, ha avanzado muchísimo en los estudios del aparato gastrointestinal, y hoy se saben muchas cosas que son bastante impactantes, ¿no? Hablamos de 100.000 millones de bacterias que están dentro del intestino. Si uno se pone a pensar, hay mayor cantidad de bacterias que de células en el organismo, ¿no? 100 veces más cantidad de genes, genes que pueden codificar para la síntesis de diferentes proteínas o de diferentes metabolitos, que también lo vamos a ver. Más de 200 millones de neuronas que forman lo que se conoce como el sistema nervioso entérico, y lo que hoy se puede definir como segundo cerebro, ¿no?
Y obviamente una función muy, muy importante que es la de aparecer como el órgano inmunológico más importante del organismo. En consecuencia, algunos de estos avances han permitido que el intestino sea considerado como un órgano muchísimo más integrador que la mera función digestiva. Bien, una de las pautas más importantes que voy a hablar y que voy a tratar de llevar a la práctica para que no aparezca simplemente como una entelequia científica o un comentario, es que el intestino tiene una compleja interrelación y conexión con el sistema nervioso central y recientemente se ha determinado con otros órganos como ser el pulmón. Pero vamos a tomar como mayor interés en esta presentación al sistema nervioso central. Esa conexión que existe se realiza por diferentes vías, la cual participa el sistema neuroendocrino, el sistema inmune, el sistema nervioso autónomo y la microbiota, que ya vamos a definir o la podemos adelantar como un ecosistema muy complejo que vive en el intestino, del cual se sabe muy poco todavía, pero que tiene una función central en lo que es la actividad del tracto gastrointestinal. Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central sufre durante el estado fetal del cerdo una división en la cual gran parte de sus neuronas van a formar lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, la médula, etcétera, que forma el sistema nervioso central del feto o del futuro lechón, y otra parte va a ir a formar parte, así que las mismas neuronas van a formar parte del sistema nervioso entérico, es decir, que las mismas neuronas, vuelvo a repetir, que encontramos en el sistema nervioso entérico, las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Esas neuronas no están aisladas, no son compartimientos estancos, sino que están conectadas por un nervio muy particular, en el cual se le ha dado cada vez más importancia, ya no solamente una importancia anatómica, sino una importancia fisiológica extrema, que es mantener la conexión entre todo lo que pasa en el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central, que no es menor y que tiene una aplicabilidad productiva enorme, como vamos a ver. A través de este sistema, este segundo cerebro, que lo podemos llamar el sistema nervioso entérico, está informando con una selectividad extrema de lo que pasa a lo largo de todas sus estructuras, informa al sistema nervioso central. Una selectividad, vuelvo a repetir, extrema. Se habla de receptores que pueden llegar a captar olfato que escapa al olfato de las membranas pituitarias. Así que tengan en cuenta esto, ¿no? Es un componente muy selectivo de identificación de compuestos. Y esa identificación de compuestos rápidamente son trasladados al sistema nervioso central. El 80-90% de la información sensorial viaja por este nervio y llega al sistema nervioso central, y un 20% es la actividad motora. Entonces, en resumen, esta conexión intestino-cerebro se hace principalmente, o se realiza principalmente a través del nervio vago, pero participan también otras estructuras, como puede ser la irrigación sanguínea, en la cual muchos compuestos sintetizados o fabricados en la mucosa intestinal viajan a través de sangre y así llegan al sistema nervioso central. El sistema inmunológico, en extremo contacto con la luz del intestino, con la microbiota intestinal, recibe información, como vamos a ver, y esa información rápidamente la traslada a nivel local, es decir, dando una respuesta local o una respuesta sistémica, o ambas. También está la vida endocrina, como ustedes van a ver, y tiene una aplicabilidad también muy importante cuando veamos más adelante una situación fisiológica del lechón, que a través de esta vía endocrina se lleva mucha información al sistema nervioso central que impacta fuertemente en lo que es el consumo de alimentos. Entonces, por estas vías se mantiene activa la conexión entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Bien,
La microbiota, que habíamos hablado, que era un componente más de, de todo este sistema, y la habíamos definido como una, digamos, como una familia, como un ecosistema en el cual cohabitan diferentes bacterias, diferentes hongos, diferentes virus, eh, tienen muchas funciones. Algunas se conocen y otras, obviamente, como decía yo en la introducción, está la industria abocada a determinar cuáles serían sus principales funciones. Pero hoy se conocen muchas de ellas. Hoy se sabe que, por ejemplo, frente a un estadio de estrés, hay liberación por parte del sistema nervioso y a través de neuronas específicas de noradrenalina, la luz intestinal. Esta noradrenalina sirve o estimula a bacterias, en este caso Escherichia coli, a que se fijen o se puedan unir más fácilmente a la mucosa intestinal. De aquí que el estrés favorece justamente al desarrollo de algunas diarreas, simplemente por el hecho de aumentar la cantidad de noradrenalina en la luz intestinal y facilitar la fijación de Escherichia coli, por ejemplo, a la mucosa intestinal. Hay otras bacterias que específicamente se han aislado. Quiero decir que durante años estas bacterias no se conocían porque nosotros tratábamos de reproducir el contenido intestinal a través de medios de cultivos. Muchas de estas bacterias son, por no decir la gran mayoría, anaeróbicas, que necesitan un medio justamente sin oxígeno y a su vez un medio específico, no desarrollan en una cápsula de Petri, por lo tanto no la conocíamos y en estos últimos 10 años la secuenciación, la biología molecular ha puesto en evidencia muchas de ellas que justamente nos traducen muchos de los efectos que hoy lo podemos explicar y están vigentes en muchos mecanismos patológicos y o fisiológicos a los cuales el animal está expuesto. Entonces, como decía, hay bacterias que forman parte de la microbiota que producen determinados metabolitos, como puede ser la serotonina, como ser el GABA, ácidos grasos volátiles, que justamente por las vías que enuncié anteriormente llegan al sistema nervioso y tienen un impacto muy importante en el animal, ya sea disminuyendo el consumo o aumentando el consumo, o tranquilizando al animal, etcétera, etcétera. Digamos que hay todo un mundo dentro de esta microbiota que todavía no lo conocemos y que es muy apasionante de estudiar porque a partir de aquí se puede tratar muchas enfermedades, se pueden mejorar muchos parámetros productivos. Por eso, como decía, la industria está muy interesada y apunta mucho su visión al estudio de la microbiota. Bien, como comentaba, en las células, en la mucosa intestinal hay células endócrinas, como ya vamos a ver. Las bacterias en contacto con estas células pueden transmitir información que va directamente o por vía nerviosa o por vía sanguínea al sistema nervioso central. Por otro lado, la vía inmunológica, habíamos dicho que el intestino es el órgano más importante desde el punto de vista inmunológico. Hay células muy especializadas que están en contacto con la mucosa intestinal, y a través de respuestas provenientes directamente de la luz intestinal o de metabolitos propios producidos por las bacterias que habitan o que forman parte de esa microbiota, podemos tener una respuesta que puede ser local o que puede ser sistémica desde el punto de vista inmunológico. Es decir, se puede disminuir el efecto inflamatorio como se puede exacerbar a través de este contacto entre el sistema inmunológico y la luz intestinal y microbiota. Bien, justamente la microbiota intestinal tiene una función central y por eso es importante preservarla y tener en cuenta, usted lo van a ver a lo largo de la charla, de cuidarla, ya que la microbiota es la encargada de aleccionar, de enseñar, a través de un intercambio bidireccional entre las células de la mucosa intestinal y las bacterias del intestino, de la información de todo lo que ocurre en la luz intestinal. Dicho de otra manera, las células inmunológicas son aleccionadas, como decía, aprenden de los metabolitos que producen las bacterias que están
del intestino, que forman parte de la microbiota, y mantienen un equilibrio muy, muy delicado. Ese equilibrio se conoce hoy, se define como inflamación fisiológica del intestino. Esa inflamación fisiológica del intestino, vuelvo a repetir, es una situación muy, muy delicada en la cual el sistema nervioso mantiene a raya también el crecimiento bacteriano, y las bacterias le indican al sistema inmunológico sobre qué cosa tienen que reaccionar o sobre qué cosa tienen que permanecer sin activarse. Es un continuo intercambio bastante complejo, pero digamos que en definitiva es mantener a la mucosa en un estado, o al intestino, en un estado fisiológico muy, muy, muy delicado que tenemos que preservarlo, por dicha razón que frente a cambios mínimos, estrés, como podemos ver, o cambios en el medio ambiente, esta microbiota se ve impactada y rápidamente ese impacto se traduce a la mucosa intestinal con consecuencias como puede ser la diarrea. Dicho de otra manera, esta inflamación fisiológica que aparece aquí en la pantalla, frente a diferentes situaciones, ahí tenemos ustedes ven, estas son las bacterias, yo quise graficar aquí las bacterias que están dentro de la luz intestinal, y este es el sistema inmune, que está en equilibrio, en situación fisiológica o de inflamación fisiológica con las bacterias intestinales, que frente a patógenos, medio ambiente desfavorable, situaciones de estrés, cambio de dieta, rápidamente esa microbiota se transforma, se pierde ese equilibrio que existía entre la microbiota y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ahora no reconoce estos nuevos cambios y rápidamente recluta más sistema inmunológico para tratar de mantener a esas bacterias o esos cambios que se produjeron en la luz intestinal en un estado límite, es decir, que no sobrepasen los límites fisiológicos del intestino. Esos cambios, obviamente, que son cambios que se responde con inflamación. Cuando se desborda, cuando se pierde ese equilibrio de inflamación fisiológica, gran parte de esos componentes, conocidos como citoquinas, que son liberados por todo el sistema inmunológico, van por las vías que anuncié anteriormente, vía sanguínea, por vía inmunológica o por vía neurológica, al sistema nervioso central. La consecuencia puede ser un aumento de la temperatura, es decir, exacerbar el aumento de la temperatura, entrar en un estado febril, o disminuir el consumo de alimentos. Esto se traduce posteriormente en una diarrea, o en disminución del crecimiento, o en pérdida de la conversión, o en enfermedades diversas. Más o menos, digamos, en forma resumida, es esto lo que ocurre cuando se altera la microbiota intestinal. Por eso, un aspecto muy importante que tenemos que preservar y que mantener, y que muchas veces destruimos con un uso profiláctico de los antibióticos. Son factores muy importantes a tener en cuenta. Durante el reclutamiento del sistema nervioso central se produce un gasto energético muy, muy importante que va en detrimento del crecimiento del animal, de la conversión o del aumento de proteína animal. Por lo tanto, podemos decir que la salud intestinal tiene una definición mucho más amplia, y que es mantener la homeostasis fisiológica del animal, la cual tenemos que atender y preservar a lo largo de toda la vida del animal. Y cuando digo toda la vida del animal, digo que tenemos que llegar a entender y a atender desde la gestación. Muchas veces atendemos a los animales de acuerdo a la situación fisiológica como si fueran compartimientos estancos. Si atendemos un destete, atendemos una maternidad, y no tenemos en cuenta de que cada situación anterior está supeditada o dependiente de la situación que viene. En consecuencia, al animal lo tenemos que atender como un todo. Por eso cuando discutimos con la gente de Trifar un poco el título que iba a llevar esta charla, nos pareció el más apropiado, porque la visión que tenemos que tener cuando hablamos de aspectos metabólicos y nutricionales, yo no soy nutricionista, pero nosotros trabajamos al cerdo desde una visión muy fisiológica y metabólica, lo tenemos que atender como un todo, donde ese todo comienza la concepción y termina
en la terminación. Hoy vamos a involucrar hasta el destete, pero en realidad es un todo que lo debemos manejar. Y el desarrollo del intestino es central en ese todo. ¿Por qué? Porque el desarrollo del intestino, como decía, comienza durante la gestación. Es decir, que lo que le va a pasar al intestino de la futura camada depende muchísimo, muchísimo de lo que pase con la madre durante la gestación. Y cuando digo que pase con la madre, estoy hablando de lo que pasa en el intestino de la madre y de lo que esté consumiendo esa madre como alimento, como nutrición. Bien, como decía, esto no solamente termina o comienza en la gestación y tenemos que olvidarlo, sino que es un hilo conductor que va de la gestación y prosigue a lo largo de toda la vida y tenemos que entenderlo para poder manejarlo. Recientemente se ha determinado que existe una relación muy, muy estrecha entre la calidad de nutrientes que ingiere la madre y el crecimiento del feto, y que justamente la alimentación que recibe de esa madre impacta directamente en la salud productiva de ese neonato a lo largo de toda su vida. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y no lo tenemos en cuenta y lo tenemos a su vez exacerbado, ya que el avance genético que ha tenido la producción porcina estos últimos años ha sido enorme. Y realmente ese avance genético muchas veces no va acompañado de una atención más estricta o más selectiva justamente de ese avance genético. Por lo tanto, el sector porcino, o para el sector porcino, estos avances genéticos representan un reto muy importante que debemos atender y conocer. Y cuando digo reto importante, estoy hablando de esta cerda hiperprolífica, una cerda que por definición nos va a dar mucho más lechones que los que ella puede amamantar, mucho más lechones que tetas. Y que hemos pasado a esta genética y realmente, vuelvo a repetir, no hemos por ahí no nos hemos ayornado en muchos aspectos que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con la sanidad. Y cuando digo nutrición y sanidad, involucro al manejo, ¿no? Estos son animales que en realidad necesitan de un personal idóneo y capacitado para que lo puedan manejar, porque obviamente esta cerda impone una mayor atención durante el parto y una mayor atención durante el calostrado de la gestación, que debemos conocer para poder extraer o obtener las mayores bondades que nos da esta cerda prolífica, que es un mayor número de lechones por parto, por camada, ¿no? Bien, entonces, siguiendo un poco con este criterio, cuando nosotros hablamos de esta cerda, que nos da, vuelvo a repetir, mayores lechones que la cantidad de tetas funcionales que tiene, este aumento de lechones en la camada va acompañado de una disminución en el peso promedio, si aumenta el número, pero disminuye el número promedio, y lo que realmente aumenta y que tenemos que conocer y manejar y gestionar es el aumento del coeficiente de variación. Entendido esto como el desvío estándar de la camada sobre el promedio multiplicado por 100. Muchas veces nosotros utilizamos el peso promedio de la camada como verdad absoluta y en realidad hoy ya se considera más el coeficiente de variación de la camada que el peso promedio como factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 17 lechones en esta camada, voy a tener seguramente, en esos 17 lechones, 3 o 4 lechones que van a pesar menos de 1 kilo. Y estos animales que pesan menos de 1 kilo, denominados como hipotrófos, son los más difíciles de criar en una camada, ya que vuelve a la misma muy heterogénea. En consecuencia, lo que tenemos que buscar es obtener la mayor cantidad de lechones posibles, pero con un coeficiente de variación más chico, acá puse 23%, pero tenemos que hablar de un 20 a un 21%. Esto no ocurre, muchas de las camadas exceden largamente este 23% de coeficiente de variación, que obviamente al que maneja los animales
le traen un problema, ¿no? La heterogeneidad de camada es realmente un problema para manejar en maternidad. Y muchas veces nos contentamos porque tenemos un peso promedio de 1,4 kg, pero obviamente decimos qué buena camada tengo, pero qué buen peso de camada tengo, pero básicamente si no entiendo que hay un coeficiente de variación que, por ejemplo, es del 30-35%, ese peso de 1,4 kg realmente me interesa poco, porque voy a tener muchos animales que pesan aproximadamente 800 a 600 gramos. Entonces, lo que es más importante evaluar cuando evaluamos la camada es el coeficiente de variación que el peso promedio. Sin desechar el peso promedio, correlacionarlo con el coeficiente de variación como punto importante. Y justamente en este punto hay mucho para hacer desde el punto de vista nutricional. Podemos mucho hacer para disminuir este coeficiente de variación a los valores que estoy comentando. Bien, ¿dónde se establece ese mayor coeficiente de variación? Yo aquí presento, esto sería en la ordenada las pérdidas, y aquí tendríamos los días de gestación. Si tenemos en cuenta los días de gestación, desde la concepción, hasta el día 60, sabemos bien, lo vamos a volver a repetir, pero sabemos bien que no hay mucho crecimiento fetal, prácticamente el crecimiento fetal es pobre, pero del día 60 hasta el parto, el crecimiento del lechón es prácticamente, o del feto, es prácticamente exponencial. Y en ese crecimiento exponencial entra en juego lo que se conoce o se define como eficiencia placentaria. Es decir, que la mayoría de las pérdidas o de las variaciones que va a tener esa camada se establecen entre el día 60 y 114, 115 de gestación. Esto quiere decir que si yo no tengo una buena eficiencia placentaria, no voy a tener, primero, o voy a tener muchas pérdidas, o esa camada va a ser extremadamente heterogénea. Por lo tanto, es un punto que desde el punto de vista nutricional podemos atender y debemos conocer para evitar justamente esos grandes coeficientes de variación que nombré anteriormente. Si no, nuestra camada va a tener animales de 1,4 kg, pero va a tener muchos de estos animales que son muy difíciles de criar, muy difíciles de amamantar. Justamente esos animales, ustedes lo conocen muy bien, son animales que tienen una gran superficie en función de su peso corporal, con muy pocas reservas, mucho problema para termorregular, mucho problema para competir con la mama, son animales que obviamente son los menos viables dentro de la camada. Bien, entonces tenemos una cerda hiperprolífica, voy a repetir, una cerda que nos produce un gran número de lechones, pero esa cerda tiene altas demandas metabólicas, se mejoró la cantidad de lechones, pero no se mejoró el tracto gastrointestinal, es lo mismo, es decir, que el alimento debe ser absorbido del mismo tracto gastrointestinal de la cerda de hace 10 años, digamos, no es que se duplicó el intestino, ni mucho menos. Sí, el número de animales, por lo tanto, decimos que esa cerda tiene una alta demanda metabólica para atender a una camada hiperprolífica. Y se suma a todo esto que esta cerda hiperprolífica no descolla con el apetito, no es una cerda que coma vorazmente. Por lo tanto, si no la atendemos nutricionalmente, vamos a encontrar una importante variabilidad en el peso de la camada, que vuelvo a repetir, no es lo deseado, no es lo buscado, o van a aumentar la cantidad de muertes al parto o durante la lactancia. Bien, para entender un poquito mejor todo lo que estoy diciendo, si tenemos en cuenta el peso fetal en la ordenada y el tiempo de gestación en la abscisa, debemos tener en cuenta que aproximadamente el embrión porcino se implanta en el útero entre el día 18 al día 20 aproximadamente, y que del día 18-20, desde que se produce la implantación, hasta el día 56, hasta el día 60, el crecimiento del mismo es prácticamente muy pobre. Pero desde el día 60, como vimos recientemente, hacia el parto, el crecimiento fetal realmente es
exponencial, es muy, muy importante. Pero ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que si bien el feto no crece o crece muy poco entre el día 18 y el día 20, durante ese momento ocurren cosas que generalmente no las tenemos en cuenta, que es la placenta y los líquidos fetales, que realmente crecen casi exponencialmente como crece el feto desde el día 60 hasta el día 114 o hasta tarde. Y pasado el día 60, estas membranas fetales, estos líquidos fetales, obviamente tienden a plafonarse. Este aspecto muy pocas veces lo consideramos. En este momento ocurren muchos cambios que pasan desapercibidos por nosotros y que no lo atendemos nutricional, metabólica o fisiológicamente, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, yo puse aquí un cuadro típico de una alimentación para una cerda de primer parto, por ejemplo, esto en la ordenada es la ingesta de alimento y acá están los días de gestación en la abscisa. Podemos ver que digamos, la inseminación hasta las primeras 3 semanas, estamos alimentando con 2 kilos de alimentos por día, por ejemplo. Luego pasamos a 2,3 kilos, para llegar hacia el final de la gestación a más de 2,600, y terminar el parto con aproximadamente 2 kilos. Esto sería más o menos y en forma generalizada, en forma resumida, una alimentación tradicional de una cerda que experimenta su primera gestación. Bien, fíjense ustedes que prácticamente hasta del día de la gestación hasta el día 60, aproximadamente 70 de gestación, nosotros lo único que hemos hecho es aumentar la cantidad de alimento en 300 gramos. Sin tener en cuenta los cambios que vimos anteriormente. Cambios fetales, de membranas fetales y de líquidos fetales que se producen durante ese estadio. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es si un mismo alimento en calidad es mantenido invariablemente a lo largo de la gestación, si con ese criterio, con ese objetivo, podemos atender la importante demanda que nos impone la cerda hiperprolífica. Bueno, la bibliografía científica ya dice que justamente la cerda hiperprolífica, a través de la alimentación un poco generalizada o estandarizada que se recibe, no llega a cubrir las necesidades de crecimiento de toda la camada. Así que es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Estamos utilizando un mismo alimento en calidad mantenido a lo largo de toda la gestación, en el cual fisiológicamente ocurre un montón de cambios. Tengan en cuenta que el crecimiento del desarrollo fetal es dependiente, esto es muy importante, es dependiente de la capacidad materno-placentaria de proveer los nutrientes. Y es a través del flujo sanguíneo que llega a la placenta, a través de los vasos sanguíneos, obviamente, son estas estructuras las que hacen llegar los nutrientes a ese feto que se está desarrollando. Para hacer una comparación desde la construcción, digamos, ¿no? Desde lo que sería la construcción de una casa, si nosotros queremos realizar o construir una casita, como la que aparece aquí, obviamente no vamos a demandar demasiados cimientos. Ahora bien, si yo quiero construir un edificio, la cosa cambia. Los cimientos son más importantes. Llevada esta comparación un tanto grosera, pero comparación al fin, si la llevamos al mismo cuadro anterior, los cimientos estarían desarrollándose durante la primera etapa, durante el crecimiento y el desarrollo de las membranas fetales, donde se desarrollan los vasos sanguíneos que van a ser los proveedores de nutrientes a ese feto que a partir del día 60 locamente va a tratar de crecer, digamos, ¿no? Si no le llega, si no tenemos los cimientos bien establecidos, no podemos pedir
un buen crecimiento fetal. Esto es básico. Por lo tanto, tenemos que hablar o tendríamos que considerar, para llevar al máximo la eficiencia de esa cerda hiperprolífica, de una nutrición segmentada o una nutrición por fase, si quieren llamarla, ¿no? Cuando digo por fase, una nutrición que atienda los primeros 60 días de gestación y otra nutrición que atienda específicamente el crecimiento del feto del día 60 hasta el día 114, 115. Hoy, vuelvo a repetir, lo único que hacemos, o en muchos casos, lo único que hacemos es mantener la misma calidad de alimento aumentando cantidad. Y esa cantidad muchas veces no se traduce en cubrimiento de las necesidades metabólicas de ese feto para expresar su potencial genético. Entonces, la calidad en las fases gestacionales de alimentación es vital, es vital. Obvio que cuando uno plantea esto, plantea mayor trabajo, ¿no? No es lo mismo dejarle el alimento, lo único que le tenemos que decir a la persona que trabaja en gestación, aumentarle tantos gramos por esta semana o la semana subsiguiente, que decirle, no, mirá, tenemos que alimentar hasta acá con este alimento y de acá al más tenemos que cambiar el alimento. Eso es gestión, eso es gestión. Ahora, la gestión, si la gestión la utilizamos, podemos eficientizar realmente ese material genético que nos ha permitido la investigación científica tener, que es la cerda hiperprolífica. Podemos sacar el máximo de provecho. Por lo tanto, cuando nosotros alimentamos por fase, podemos obtener este tipo de placenta que aparece aquí, esta placenta, que es una placenta bien de color rojo vinoso, rica en vasos sanguíneos, muy bien irrigada, con respecto a estas dos placentas que aparecen aquí, que son placentas más blanquecinas, placentas que se desgarran con facilidad al parto, placentas que no van a aportar una buena irrigación, ergo una buena llegada de nutrientes a ese feto que se está desarrollando. Eso sería la placenta que tendríamos que buscar. Nosotros nunca le prestamos atención a la placenta, yo siempre digo que es un órgano olvidado, ¿no? La placenta es el órgano que uno tenemos que esperar hasta que la cerda lo expulse, meterlo en una bolsa y sacarlo a la maternidad. Eso es todo lo que le prestamos atención a la placenta. Es un órgano que es transitorio, pero es vital, es la continuidad sanguínea materno-fetal. Si no tenemos una buena placenta, no vamos a tener un buen desarrollo de ese feto. Por lo tanto, es vital y la tenemos que atender nutricionalmente, nutricional y metabólicamente. Si tenemos una buena placenta, vamos a tener una buena superficie de intercambio de areolas entre la sangre materna y la sangre fetal, donde le van a llegar todos los nutrientes que necesita ese feto para expresar al máximo su potencial genético. Por lo tanto, hay una correlación directa, esto lo tenemos bien determinado como grupo de investigación, una correlación directa entre el peso de la placenta y el peso del feto. Por otro lado, y esto ha sido demostrado científicamente también, la primera alimentación enteral que recibe ese feto es el líquido amniótico. No es el calostro, es el líquido amniótico. Es decir, que el feto, a partir del día 80 de gestación, comienza a ingerir importantes cantidades de líquido amniótico. Ese líquido amniótico, que obviamente va a ser el que va a dar origen al meconio, es rico en compuestos, en factores mitóticos, que comienzan a permitir el desarrollo del intestino. Fíjense cómo atendiendo la placenta ya estamos atendiendo el desarrollo del tracto gastrointestinal del futuro lechón. Es decir que depende mucho el desarrollo de su intestino de la cantidad de líquido amniótico que puede ingerir, de la cantidad de nutrientes que le lleguen, y para eso tiene que tener una buena placenta, es decir, tiene que tener una buena eficiencia placentaria. Trabajos científicos han demostrado, y validando lo que yo estoy diciendo, es que si, por ejemplo, el día 91, es decir, los días que empiezan a ingerir líquido amniótico, por una cirugía experimental nosotros ligamos el esófago de ese feto,
e impedimos que ingiera el líquido fetal, en este caso el líquido amniótico, el peso corporal al nacimiento va a ser mucho menor. Acá aparece el animal en rojo con ligadura del esófago y en verde sin ligadura del esófago, es decir, que el peso fetal va a ser mucho menor. Y el peso del intestino también va a ser mucho menor. Esto, obviamente, da una diferencia de crecimiento, una diferencia de ganancia de parámetros o técnicos productivos enorme, enorme, enorme. Y seguramente le va a dar mayor viabilidad y menor riesgo de vida que aquellos que no tuvieron capacidad de ingerir una buena cantidad de líquido. Por lo tanto, la placenta deja de ser para nosotros un órgano olvidado, es un órgano transitorio con un potencial metabólico enorme, el cual, a través de nutrientes, nutrientes provenientes de la sangre materna, y de compuestos específicos, en los cuales nosotros, por ejemplo, involucramos algunos aminoácidos considerados no esenciales, que bajo diferentes situaciones, como puede ser la gestación, se transforman en aminoácidos condicionalmente esenciales, quiere decir que bajo diferentes situaciones pasan o pueden pasar a ser esenciales. La placenta los toma y los transforma en compuestos que generan vasos sanguíneos. Por otro lado, por ejemplo, la glutamina, que es otro de los aspectos importantes en lo cual la placenta tiene una acción metabólica muy, muy importante, lo incorpora directamente al líquido amniótico, y ustedes saben que la gasolina, la nafta del intestino, sobre todo la primera porción de cualquier intestino, es la glutamina. Por lo tanto, esa glutamina es ingerida con el líquido amniótico y comienza a desarrollar tempranamente el aparato digestivo del futuro lechón. Estos son aspectos muy importantes que tenemos en cuenta y vuelvo a repetir, se pueden atender muy bien desde el punto de vista nutricional, dividiendo la alimentación en fases. La alimentación durante la gestación en fases. Atender la placenta y posteriormente atender el feto. Como ustedes pueden ver en este slide, el intestino es un órgano que prácticamente crece siempre, y ese crecimiento debe ir acompañado de atención fisiológica, metabólica y nutricional. Bien, si nosotros no atendemos, vuelvo a repetir, bien la nutrición de la cerda durante la gestación, vamos a tener, como comentaba anteriormente, un coeficiente de variación muy grande, una heterogeneidad de camada muy grande, vamos a tener animales chicos, animales de bajo peso, y vamos a tener estos animales que han sido identificados desde el punto de vista fenotípico, conocidos como animales restringidos. Son aquellos animales que tienen esta cabeza de delfín o cabeza de foco, con el hocico bien arrugado. Estos animales son de bajo peso, pero a su vez restringidos. Estos animales son animales que su tracto gastrointestinal está muy poco desarrollado, y hagamos lo que hagamos una vez que nacen, estos animales nunca van a equiparar el crecimiento de otros congéneres de la camada. Y mucho menos algunos congéneres de bajo peso. Los animales de bajo peso tienen un potencial, obviamente, mucho más importante que estos animales restringidos. Una cosa es tener bajo peso y otra cosa es tener animales restringidos de la camada. Esto es también ineficiencia placentaria. Nosotros la hemos estudiado recientemente, Agustina Romanelli, que aparece aquí en la cita, hemos estudiado, estos son dos tipos de lechón que vamos a tener, un animal de bajo peso y un animal restringido. Esos animales restringidos, nosotros le realizamos necropsia de todos los órganos y pesamos todos los órganos tratando de mantener una correlación entre el peso de los órganos y el peso del sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando se restringe la llegada de nutrientes a ese feto? Y vuelvo a repetir, los nutrientes viajan por los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si se restringe la llegada de nutrientes porque se restringe la recirculación en esa placenta, rápidamente, en una tentativa de supervivencia orgánica, el sistema dice, esa sangre, esa poca sangre que viene a través de la placenta la vamos a mandar al sistema nervioso central en detrimento de otros órganos que no son vitales, como puede ser el intestino, como puede ser
como pueden ser los riñones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que tratamos de estudiar fue todo esto y pudimos corroborar que existe una correlación muy importante entre, entre el peso del cerebro y el peso del intestino. Es decir, que es uno de los órganos más afectados, cuando se restringe la alimentación en esos animales. Es decir, que el organismo prioriza la llegada de sangre al sistema nervioso central en detrimento de la irrigación al intestino. Y es el intestino, al no ser un órgano vital, el primero que se ve afectado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esos animales van a tener un desarrollo intestinal muy pobre, ya sea desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de microbiota, desde el punto de vista enzimático, muy, muy difícil de criar y realmente con muchísimas posibilidades de morir durante el proceso de lactancia. Acá está bien claramente determinado que a medida que disminuye el precio del nacimiento, aumenta considerablemente el riesgo de vida de esos animales. Y mucho más si estos animales de bajo peso son animales restringidos, como vimos anteriormente. En consecuencia, señores, si no atendemos realmente la gestación, estamos perdiendo la bondad de esa cerda hiperprolífica. Yo siempre digo, si yo me compro una hiperprolífica es para atenderla, porque si realmente los 17 de los nacidos vivos lo pierdo porque no tuve una buena alimentación, una buena nutrición, un buen manejo durante toda la gestación y la lactancia, obviamente voy a tener el mismo valor o la misma cantidad o la misma camada que tenía con la cerda de hace 15 años, ¿no? Y tengo una hiperprolífica con todo lo que ello implica. Entonces, la bondad de la hiperprolífica la podemos magnificar, la podemos obtener siempre y cuando hagamos un buen manejo nutricional, metabólico, entendiendo todo lo que hemos hablado durante el periodo gestacional. Bien, el animal, una vez que nace, ustedes recuerden que el intestino del lechón es un intestino que en realidad nace estéril, aunque lo que estoy diciendo hoy, en breve, en pocos años quizá, pueda verse ratificado, debido a que ya, por ejemplo, en la medicina humana, hablan que el meconio del bebé ya tiene una microbiota. Entonces, tenemos otra placenta, la placenta bovina es una placenta muy impermeable, por lo tanto, en realidad, lo que se piensa hasta ahora, o con los medios con los cuales contamos, ese intestino se considera estéril, es decir, que no tiene bacterias, y que realmente esas bacterias que van a dar origen a la microbiota de ese lechón, se componen o se va a establecer a partir de lo que es la microbiota de la madre, es decir, materia fecal, bacterias de la materia fecal de la madre, bacterias del tracto reproductivo de esa madre durante el momento de parto, bacterias provenientes de la piel, es decir, bacterias del medio ambiente donde se encuentra. Esas van a ser justamente las bacterias que van a dar origen a la microbiota permanente, que hoy se conoce en familia o en género, como son los firmicutes, los bacteroidetes y las actinobacterias, son las bacterias dominantes, sobre las cuales pueden llegar a mezclarse otras bacterias o a compartir ese ecosistema otras bacterias, como son las levaduras, o las proteobacterias, que son microbiotas subdominantes. Pero en realidad, el concepto que yo quiero dejar muy claro es que justamente la microbiota, que va a formar parte de ese sistema tan complejo que es el tracto gastrointestinal, proviene de las bacterias de la madre. El 80% de esas bacterias que forman las bacterias dominantes provienen del medio interno materno, y consecuentemente esa madre que le va a pasar esas bacterias tienen que recibir una buena nutrición para que esas bacterias sean lo más diversas posible. Por eso yo siempre digo, por ejemplo, el uso profiláctico de antibióticos en la cerda durante la gestación puede hacer estragos en la microbiota de la futura camada. Así que a tener en cuenta, porque es así, no lo vemos, pero realmente si lo medimos vamos a encontrar importantes diferencias. Cada animal tiene una microbiota que les es particular. Si bien comparten
familias, es propia de cada animal. Es una microbiota que debemos cuidar y que debemos atender desde el nacimiento, ya que justamente el desarrollo del intestino durante los primeros días establece la salud futura del intestino de ese animal. Esto se determinó hace muy poquito, es súper interesante. Fíjense ustedes lo que yo les decía. Los nutrientes que entran con la alimentación de la cerda, esos nutrientes van a modificar la microbiota de la madre. Acá yo estoy graficando, los nutrientes que entran con ese alimento van al intestino de la madre y esos nutrientes son utilizados por la microbiota. Una vez que la microbiota utiliza esos nutrientes como sustratos, el producto de la utilización de esos nutrientes, que son metabolitos y que forman parte de algo que seguramente ustedes han escuchado, que se conoce con el nombre de el estudio de la metabolómica, el estudio de los metabolitos. Vuelvo a repetir, compuestos que genera la bacteria o las bacterias de la microbiota a partir de la alimentación que recibe la madre. Nada más ni nada menos que la alimentación que está recibiendo la madre, esas bacterias lo transforman y dan metabolitos. Esos metabolitos son los que se absorben y por ese link que había hablado, intestino, sistema nervioso, viajan por sangre y por sangre pasan a la placenta. Y de la placenta, a través del líquido amniótico, van al intestino de ese feto que se está gestando. En el intestino de ese feto que se está gestando, se establece una impronta. Yo acá lo representé como una playa de estacionamiento. Esto es una playa de estacionamiento que está hecha por los metabolitos que ingirió a través del líquido amniótico. Esos espacios, esas improntas que marcan los metabolitos que fueron ingeridos a través del líquido amniótico, van a ser posteriormente, cuando nazca este lechón, ocupados por las bacterias provenientes del medio ambiente donde nace, es decir, la bacteria fecal de la madre, del tracto reproductivo de la madre, de los pelos y de la piel de la madre, y del entorno, donde se produce el parto, es decir, de la paridera, el entorno de la paridera. Es tan así que las mismas bacterias que están en el intestino de la madre, nosotros lo podemos encontrar en los chupetes. Están así. Por eso yo acá lo pongo y va a aparecer con un signo de pregunta. Ojo con las adopciones al momento de permitir un buen desarrollo de la microbiota en la camada. Tratemos de que el lechón esté lo más posible con la madre, para que no solamente ingiera calostro, como vamos a ver, sino que justamente pueda levantar la mayor cantidad de bacterias que van del entorno, que justamente van a ocupar ese tracto gastrointestinal, esa playa de estacionamiento que le abrió la madre a través de sus nutrientes durante la gestación. Esto es central e importantísimo. De hecho, hay trabajos ya que las adopciones hechas tempranamente no permiten un buen desarrollo de la microbiota, y al no permitir un buen desarrollo de la microbiota, ese feto, ahora lechón, no va a expresar su máximo potencial de conversión o de crecimiento. Por eso es muy importante la alimentación de la madre. Es muy importante la alimentación de la madre, sobre todo en lo que son fructooligosacáridos de cadena corta durante la gestación y la lactancia, para que justamente estos fructooligosacáridos, estos sustratos de cadena corta, sean utilizados por la microbiota y permitan el desarrollo de una microbiota muy diversa. Lo que tenemos que buscar siempre es una microbiota muy diversa. Si esta microbiota no es muy diversa, tiende a ser más homogénea, y si es más homogénea, estamos exponiendo el tracto gastrointestinal del futuro lechón a una microbiota que no le va a permitir un buen desarrollo, una buena expresión de todas las funciones de ese intestino. Por otro lado, si tenemos una buena alimentación de la cerda durante la gestación, estamos facilitando
a que justamente se produzca una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta favorecen, sirven de energía, es la principal energía del tracto gastrointestinal posterior de la cerda, favoreciendo la superficie de absorción, facilitando el efecto trófico, facilitando las secreciones de mucus, disminuyendo las inflamaciones, y en consecuencia facilitando la absorción de nutrientes que le va a llegar a esa cantidad de fetos, y que esto es muy importante y resalta la importancia de la alimentación de la madre en el desarrollo del tracto gastrointestinal del futuro lechón. El futuro lechón, particularmente hablando de la microbiota, en función de su genética, en función del alimento que recibió la madre, en función del alimento que pueda recibir a lo largo de la vida, en función de los tratamientos antibióticos que son muy deleterios para la microbiota, van a establecer una microbiota que va a evolucionar a lo largo de la vida para ser estable o más estable en la edad hacia la terminación de lo que es el ciclo biológico del ser. Bien, el animal fue sometido al proceso de gestación, el animal nace, y cuando nace el animal, obviamente pasa de un medio protegido a un medio social, sanitario y térmico completamente diferente. Es decir, que pasa de una alimentación continua y rica en hidratos de carbono simples y pobre en lípidos, a una alimentación obviamente más discontinua, pobre en hidratos de carbono simple y rica en lípidos, como puede ser la leche o el calostro en este caso, ¿no? Entonces, una vez que nace ese animal, vuelvo a repetir, nosotros no podemos criarlo desde el punto de vista nutricional sin tener en cuenta lo que le pasó durante la gestación. Tenemos que someterlo a un buen manejo de calostrado. En esto nosotros insistimos muchísimo porque, vuelvo a repetir, para nosotros es donde todo empieza, y cuando hablo de calostrado hablo de una atención adecuada, no una rutina de granja de poner los animales a calostrar, ¿no? Que eso siempre es lo que a nosotros nos enoja. Agarro los animales y los pongo a calostrar porque es la rutina, hay que poner los animales a calostrar. No, en realidad lo que tenemos que hacer, lo que se debe hacer, es una atención adecuada fisiológica de la madre y sus crías para un óptimo consumo de calostro. Hay fisiología en juego que debemos conocer y respetar. Y tenemos que tener un objetivo. Esos animales deben ingerir, de acuerdo a su peso, si pesan menos de 1 kilo, por lo menos tienen que ingerir 180 gramos por kilo de peso de calostro, y si pesan más de 1 kilo, tienen que asegurar la ingesta de 200 gramos por kilo de peso de calostro. Si esto no ocurre, vamos a tener serios problemas para termorregular y vamos a tener serios problemas para obtener una buena inmunidad. Recuerden que las macromoléculas no pueden pasar, como son las inmunoglobulinas, de las que ustedes quieran hablar, no son fáciles de poder experimentar un pasaje a través de placenta. La placenta porcina es muy compleja, es muy selectiva, es muy poco permeable. Por lo tanto, este calostrado lo tenemos que llevar adelante con mucha conciencia, con conocimiento. La capacitación del personal es fundamental, una metodología y una aplicación responsable y sistemática de este proceso. No es una rutina, es un proceso fundamental que va a asegurar también la vida del lechón y va a asegurar el desarrollo del tracto gastrointestinal. ¿Por qué va a facilitar o va a permitir el desarrollo del tracto gastrointestinal? Porque el calostro, entre sus funciones, como hemos dicho, termorregulación, cobertura inmunitaria, tiene importantes componentes, compuestos que, desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, van a permitir el desarrollo de ese tracto gastrointestinal que ya comenzó, como vimos, durante la gestación. Por lo tanto, debemos asegurar ese adecuado consumo de calostro en calidad y cantidad que hablamos anteriormente. Hablando del intestino particularmente, y en ese crecimiento que se iniciaba en la gestación y que prosigue a lo largo de la lactancia y el destete, podemos ver que desde el punto de vista fisiológico, un intestino pesa al nacimiento de un animal de aproximadamente 1 kilo, 1 kilo 200, pesa aproximadamente 9 gramos por kilo. 9 gramos por kilo. En 24 horas, escuchen lo que estoy diciendo, en 24 horas duplica su peso. Duplica su peso. Esa duplicación del peso conlleva justamente un reemplazo proteico muy, muy importante.
Y ese reemplazo proteico se lleva gracias, primero, a compuestos mitogénicos que están presentes en el calostro, y deberíamos demostrar, y se debe, o se lleva adelante, gracias a un importante consumo de oxígeno. Por lo tanto, pongo en evidencia la importancia en la sarda hiperprolífica de la atención al parto a partir del animal número 6, el animal número 6, de esos quizás 16 o 17 o 18 que puede llegar a tener. Imagínense que cada contracción uterina comprime o deprime la llegada de oxígeno a ese feto que van a hacer. Por lo tanto, los que nacen ahogados, obviamente, no van a tener un importante desarrollo del intestino. Aquí no solamente entra en juego los nutrientes, sino entra en juego qué es lo que le pasa a ese lechón durante el parto. Por eso vuelvo a repetir, todo está correlacionado, no son compartimientos estancos lo que debemos atender. Una actividad fisiológica conlleva a la otra. Recientemente, es un trabajo recientemente publicado, hemos trabajado muchísimo en lo que es el uso de oxígeno en las maternidades y los beneficios que tienen, no solamente para mejorar el calostrado y asegurar la supervivencia del lechón, sino justamente el impacto que puede tener la llegada de oxígeno, de una correcta llegada de oxígeno para poder expresar un buen desarrollo del aparato gastrointestinal de ese lechón. Vuelvo a repetir, en el calostro encontramos todo. Hay que dejarlo beber, como decimos nosotros, ¿no? En ese calostro vamos a encontrar una serie de péptidos, una serie de compuestos mitogénicos que van a estimular al desarrollo de ese tracto gastrointestinal. Justamente, al consumir calostro, hay una hipertrofia del enterocito, es decir, que las células intestinales se hipertrofian, aumenta la superficie de absorción, se induce la endocitosis de las moléculas. Recuerden ustedes que las macromoléculas son las inmunoglobulinas. La única forma de que puedan ser absorbidas es por este proceso de endocitosis. Si no hay un buen calostrado, no se pueden ingerir estas macromoléculas, en consecuencia, no se puede obtener una buena inmunidad. Hay aumento de las disacaridas intestinales, fundamentales para poder desarrollar una buena digestión de ese calostro y de esa leche que se está consumiendo. Se estimulan los procesos neoglucogénicos a partir de los lípidos que provienen, los lípidos son la energía que están en el calostro y que posteriormente va a estar en mayor cantidad en la leche. Y se pone en marcha el transporte activo principalmente de aminoácidos. Los aminoácidos, acá aparece en azul un aminoácido, simplemente lo representé para que quede gráfico. Un aminoácido, la posibilidad de que pueda ser incorporado a sangre y que pueda ser utilizado sistémicamente, es que exista un transportador, un carrier, un colectivo que lo lleve desde la luz intestinal, es decir, ese aminoácido que está en el calostro pueda llegar a sangre, a través de un transportador. Ese transportador que lo lleva desde la luz intestinal a la sangre, solamente se desarrolla siempre y cuando el animal consuma calostro. Si no consume calostro, se ve imposibilitado el desarrollo de estos carriers, en consecuencia se ve imposibilitado la entrada de aminoácidos. Si no hay aminoácidos, olvídense de las proteínas. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que quizá no lo podemos atender en cantidad, vuelvo a repetir, en cantidad no lo podemos atender desde el punto de vista nutricional, ya que el calostro de la cerda es siempre igual, no podemos aumentar la cantidad de calostro, pero sí podemos mejorar la calidad, y mucho podemos hacer en la calidad. Tenemos en cuenta que justamente la cerda hiperprolífica, esta cerda que nos producía más lechones que tetas, para poder criar aproximadamente 16 lechones, necesita una producción en 24 horas de calostro de aproximadamente 4 kilos de calostro. Escuchen lo que estoy diciendo, 4 kilos de calostro. ¿Por qué 4 kilos de calostro? Porque nosotros tenemos que llegar al objetivo. Para que se puedan criar estos 16 lechones, tienen que consumir al menos 200 gramos por kilo de peso, y en consecuencia, estamos hablando de 16, tenemos aproximadamente que demandar de esa cerda 4 kilos de calostro. Eso muchas veces está estandarizado, eso viene de fábrica. Hay cerdas que no lo producen, y si no lo producen deberíamos gestionar algo para que justamente esos animales sean viables. Bueno, en este caso, una de las gestiones que hacemos es nodrizar. Pero tengan en cuenta que desde el punto de vista nutritivo podemos mejorar mucho el calostro, mejorar mucho la calidad de ese calostro, particularmente
podemos mejorar la cantidad de inmunoglobulinas, podemos mejorar la cantidad de grasa, nutricionalmente podemos atenderlo y mucho, y eso significa energía, y si necesita energía, mejoramos la termorregulación de ese lechón, y si mejoramos la termorregulación de ese lechón va a poder calostrar mucho, mucho mejor. Pero tengan en cuenta esto, que la cantidad de calostro disminuye entre 7 y 18 gramos cada 100 gramos más de lechón nacido. La exigencia es importante. Y vuelvo a repetir, no podemos aumentar la calidad, la cantidad de la cerda, sí la calidad. La cantidad, perdón, de calostro, pero sí la calidad. Cada cerda tiene una producción de calostro que viene de fábrica. No podemos mejorarla. Sí la calidad, vuelvo a repetir. Y vuelvo a repetir, es un trabajo que todavía nos tienen en demanda las empresas de genética, ya que se ha mejorado mucho la prolificidad, pero no se ha mejorado demasiado el aumento de la producción de calostro y la producción de leche, pero básicamente el calostro, que tiene una heredabilidad muy baja, por lo tanto es un factor difícil a gestionar. Estamos hablando de 0,2 a 0,3, un valor bajo de heredabilidad que debería mejorar a esa cerda hiperprolífica para hacer más eficiente la alimentación de su camada. Entonces, son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que los podemos atender nutricionalmente. ¿Qué más podemos hacer desde el punto de vista nutricional? Esto es impactante, esto me encanta, así que escúchenlo, es muy nuevito. Recientemente hay un trabajo publicado a fines del año pasado, a principios de este año, que se conoce con el nombre de Play Feeder. Play Feeder, la traducción sería comedero juego. En realidad, ustedes saben que, o muchos de ustedes deben realizar el CRIFIDEN, es decir, la incorporación de un alimento seco, húmedo, no sé cómo lo manejarán, seco húmedo, pero en general la mayoría lo utiliza en forma seca a partir del día 7, entre 7 y 9 de lactancia, incorporar justamente estos comederos en la lactancia, en los cuales nosotros le agregamos el seco, para que justamente esa cerda, que tiene una gran camada, una gran demanda energética, los lechones puedan de cierta manera amortiguar por ahí quizá una falta de leche con un poco ya de alimento, tratando de esta manera de poder criar mejor a esos lechones, ¿no? Por otro lado, ustedes saben muy bien que uno de los objetivos de Crib Feeding es básicamente que el lechón comience a entender, entre comillas, el alimento que va a recibir en el post-destete. Bueno, recientemente a un grupo de investigadores, esto es muy interesante, nosotros lo estamos poniendo en marcha en varias granjas, estamos analizándolo, se le ocurrió este engendro. Yo digo engendro porque lo que se hace es, a este comedero, sobre las aletas del comedero, se hacen pequeños agujeros y se colocan estas hoguitas, trapitos, y posteriormente el alimento del CRIFIDE. ¿Qué se logró con esto? Se logró que esos animales que comienzan a ir al comedero lo hagan en forma más asidua. Es decir, si uno empieza a medir la cantidad de visitas que tienen los lechones que están en lactancia al comedero es mucho mayor. ¿Por qué? Porque vienen al comedero a jugar con estas cositas que le estamos poniendo aquí, con estas sogas, con estos trapos, ¿no? Entonces, comienzan a jugar y dentro de ese juego, por eso se llama Play Feeder, desde el punto de vista social, dejan al comedero o olvidan al comedero como un lugar potencial de competencia. Este aumento de visitas, este aumento de visitas al comedero no aumenta el consumo, está determinado que no aumenta el consumo de alimento en lactancia, pero sí mejora considerablemente la ingesta diaria promedio en el postdestete, mejora considerablemente la conversión, mejora considerablemente la ganancia diaria promedio, el peso a los 15 días postdestete es mucho más importante, disminuye el número de diarreas y disminuye el número de lesiones de animales durante el postdestete, porque obviamente, desde el punto de vista psicosocial, en ese lechón, olvidaron que el comedero es un lugar de competencia y pasó a ser un lugar de juego. Y acá traigo a la memoria de ustedes lo que dije al principio, cuando dije ese nexo, esa conexión entre el intestino y el cerebro, no es una intelequia científica, sino que justamente
en este play feeder es donde más se aplica estos nuevos conocimientos. La detección, la presencia de alimento, el ir a visitar ese comedero, de meter algunos granos de comida, algún polvo de comida dentro de su boca, hace que justamente se ponga en marcha ese link, esa conexión entre el intestino, esas partículas que llegan al intestino, que obviamente son entendidas por las células especializadas, en este caso células enteroendocrinas que estaban formando parte de la mucosa intestinal, toman contacto con esas moléculas y al tomar contacto con esas moléculas generan diferentes transmisores, en este caso 5-HT, que es 5-hidroxitriptamina, que justamente actúa como transmisor de información, facilitando la secreción del mucus, aumentando la absorción de nutrientes de las células adyacentes, enviando al sistema nervioso información que genera la secreción de enzimas, la secreción de hormonas que van a participar en la digestión. Recuerden ustedes que a través de este mecanismo se van a poner en marcha sensores o quimiosensores que son mucho más potentes que los sensores que pueden estar a nivel de la pituitaria, de la glándula olfativas. Mucho más importantes son los que están en el intestino que los que están en la mucosa nasal, por ejemplo. En consecuencia, todo esto, toda esta activación hace o provoca un mayor desarrollo del tracto gastrointestinal de ese lechón cuando llega al postdestete. Ese mayor desarrollo, esa mayor disposición de enzimas, hace que lo poco que ingiera, como vamos a ver en el postdestete, sea más eficientemente utilizado. Por lo tanto, en resumen, estos play feeder lo que hacen es mejorar el número de visitas, mejorar la percepción sensorial del alimento, poner en marcha este link cerebro-intestino, estimular hormonas, estimular enzimas, facilitar el desarrollo del tracto gastrointestinal y sobre todo, algo que tenemos muy estudiado, es la conducta, aumentar la sociabilidad de los lechones en el postdestete, disminuyendo el número de peleas y facilitando justamente la participación de los animales en el comedero, porque el comedero pierde la visión que tiene el lechón como un lugar de competencia. Queda en su impronta cerebral marcado que el comedero también es un lugar de juego y es un lugar para compartir. Todo esto ha permitido justamente que la expresión nutricional de esos animales que fueron sometidos a un play feeder durante el creep feeding expongan una mayor desarrollo, una mayor conversión, una mayor ganancia de peso, una mayor adaptación al alimento durante el proceso. En consecuencia, una de las maneras de atender, o la manera de resumen de atender el equilibrio intestinal del lechón, es justamente mantener todos los aspectos que hacen a la gestión de mantener salas limpias. Si no tenemos salas limpias, bien desinfectadas, vamos a impactar mucho en esa microbiota que se está desarrollando, extremar justamente la limpieza de paredes. Ustedes recuerden que dije que justamente las bacterias que van a formar parte del tracto intestinal del futuro intestino de ese lechón provienen de la madre. Una cosa es que exista materia fecal y otra cosa, como no ha pasado, es visitar granja, donde hay que ser escalador, ¿no? Para ir a visitar o ver qué le está pasando a la célula, tenemos que escalar una montaña de materia fecal, no. Las cosas tienen que ser racionales. Extremar la atención al parto, sobre todo atención mucho a los animales que nacen ahogados, eso impacta fuertemente en el calostrado, si impacta en el calostrado, impacta en todo lo que dije anteriormente. Eficientizar el uso de calostro, mantener ese objetivo de 150 y 200 gramos como mínimo, atender mucho a las rotaciones de la lactancia para que todos tengan la posibilidad de una buena ingesta de calostro y una buena ingestión de leche, disminuir al mínimo las adopciones para evitar justamente esa pérdida de microbiota materna que mantiene una correspondencia química muy importante. Esa impronta, vuelvo a repetir, esa impronta que se marca en el intestino la tenemos que aprovechar, Y sobre todo, evitar al máximo el uso de antibióticos. El uso de antibióticos, sobre todo bajo la forma profiláctica, es destructiva al pie de la madre, es destructiva. Destruimos el intestino. Todos los cambios que se producen van a estar alterados si damos antibióticos.
Bien, y ya un poco siguiendo con la última fase que vamos a describir, llegamos al destete. Y cuando hablamos de destete, vuelvo a repetir, el destete es quizá en todas las fases que venimos hablando, la más complicada, porque es la que justamente el animal expresa un estrés muy marcado que impacta justamente en un órgano que estamos hablando, que es el intestino. Nosotros lo definimos al estrés, el estrés del destete, como el factor más discriminativo, y voy a explicar por qué es el más discriminativo, que atenta contra la salud y el peor enemigo de la función intestinal del ser. El estrés pega directo al intestino. Y si pega al intestino, todo lo que construimos anteriormente lo destruimos durante el destete. Yo que quería mostrarlo, no voy a ser muy original, es un trabajo que realizamos nosotros, está publicado. Simplemente quiero ustedes que mantengan la atención en esto que ocurre en Sala de Destete, un lugar que me encanta ir y visitar, que seguramente es común a todos ustedes. Podemos ver que hay un montón de animales que se están peleando, ¿eh? Esos animales, si podemos medir el cortisol, va a estar altísimo, pero hay otros animales, como aparecen acá, que le importa poco lo que está pasando. Es decir, que dentro de la sala de destete vamos a tener animales muy estresados y otros que no van a estar tanto. Por lo tanto, yo lo que trato de poner aquí es digamos, una frase que me impactó de una lectura en Nature, una revista muy importante desde el punto de vista científico, de un autor que dijo: no es el estrés lo que nos mata, sino nuestra reacción frente a él. Y yo lo llevé rápidamente al video que acabo de mostrar, ¿no? Ahí había dos animales que estaban aguerridamente peleando y que seguramente van a tener un estrés fabuloso, mientras que estaban otros que estaban comiendo. Y justamente ellos frente al destete, uno adoptaron, me importa poco lo que pasa, yo me voy a comer, y otro se comienza a pelear y obviamente se somete a procesos de estrés. Entonces, si dentro de ese lote vamos a tener animales que van a estar muy estresados y otros que no lo van a estar tanto. Pero obviamente, en general, el destete produce un estrés que es importante y que tenemos que gestionarlo también, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el órgano de choque del estrés del destete es el intestino. Es el intestino, que se traduce en no ingesta de alimento, porque obviamente está sometido a un cambio de alimento, perdón, está pasando una transición de una composición láctea a una composición sólida, todo esto realmente impacta severamente, la separación de la madre, el nuevo ambiente, el entorno sanitario y social hostil, todo eso son los componentes que ayudan a ese estrés y que acabamos de ver en la filmación que les mostré. Si lo llevamos a este nexo, que vuelvo a repetir, vuelve a tomar gran importancia, no es una entelequia científica, sino que tiene una enorme importancia. Este link, sistema nervioso, intestino, sistema nervioso, estos animales estaban peleando. Obviamente, ese animal lo está captando a través del sistema nervioso central, libera una serie de componentes, entre ellos hormonas o factores liberadores de hormonas, como puede ser la corticotrofina, como puede ser la ACTH, como puede ser el cortisol, que obviamente van a ir directamente al intestino, provocando un gran impacto. Esto que es mucho más complicado, que a fines prácticos lo que yo quiero mostrarles es que justamente entre las células que van a estar involucradas en este impacto del estrés, encontramos a estas células que se denominan mastocitos y que forman parte del sistema inmunológico y que obviamente estaban aleccionadas, como vimos hoy al principio, por la microbiota del intestino, manteniéndola en ese estado de equilibrio fisiológico, de inflamación fisiológica. Cuando se libera mucha cantidad de corticotrofina, de ACTH y de cortisol como consecuencia del estrés, esos componentes, estas hormonas, llegan a la submucosa del intestino, interactúan sobre estas células, conocidas como mastocitos, y provocan la degranulación. Quiere decir que su componente es degradado, es expulsado, y dentro de esos componentes encontramos estas proteasas, que muchas veces el objetivo es luchar contra una noxa que entra, luchar en un proceso inflamatorio, pero cuando se produce en demasía por un efecto estrés,
estas proteasas comienzan a degradar la unión entre los enterocitos. Si se degrada la unión en enterocitos, lo que se provoca es una pérdida de la impermeabilidad del intestino. Aumenta la permeabilidad intestinal, y si aumenta la permeabilidad intestinal, ese animal está expuesto a lo que se conoce con el nombre de translocación bacteriana. Hay un enorme gasto de oxígeno. Si hay un enorme gasto de oxígeno, se puede experimentar esos cambios que comenté anteriormente que el intestino necesita, conjuntamente con proteínas, pero necesita de oxígeno para provocarlos. Y también, obviamente, disminuye, al verse afectado el crecimiento de estos enterocitos, disminuye la producción de enzimas, aumenta la inflamación, hay atrofia de la mucosa intestinal, y todo esto lleva justamente a problemas de enfermedad, como puede ser diarrea, etc. Por lo tanto, el estrés tiene un impacto, como dije, muy deleterio sobre la salud del intestino. Si vemos desde el punto de vista fisiológico, yo acá lo que quiero mostrarle, esto es un alimento marcado, con radioactivo, un material radioactivo. Este mismo alimento se lo dieron al animal durante el predestete, en el cual no estaba sometido a estrés, porque obviamente estaba junto con sus congéneres, con su madre, tomando leche, que levanta igual alimento sólido. Ese alimento sólido obviamente pasa rápidamente, vaciamiento gástrico, a el intestino, es decir, que a las 4 horas obviamente está en el intestino, ya se produjo un buen vaciamiento gástrico. Fíjese lo mismo ese animal sometido a estrés en el postdestete. Gran parte, por no decir todo, el alimento ingerido está en el estómago. Obviamente el vaciamiento gástrico no se realiza correctamente, ese alimento está mucho más tiempo en el estómago, se fermenta, produce sobrecarga, etcétera, etcétera. Todo esto impacta en la salud gastrointestinal. Desde el punto de vista histomorfológico, lo único que quiero mostrarles con esta presentación o este slide es que ustedes vean que la altura de la vellosidad, particularmente, es justamente la que se ve más afectada por el estrés de destete, y que recién este animal hacia los 8 días todavía no logra volver esa vellosidad a la altura correspondiente. Por lo tanto, estamos entre 0 y 8 días aproximadamente con una mucosa intestinal que no tiene mucha capacidad para absorber nutrientes. Por lo tanto, entre el 0, 5 u 8 días estaríamos dentro de lo que se llama fase aguda, donde se siente muchísimo ese impacto sobre la estructura de la histomorfología intestinal, y que posteriormente hacia el día 8 o 15 en adelante, hacia el día 15 en adelante, esto comienza a mejorar, se denomina etapa tardía. En consecuencia, desde el punto de vista estratégico, con todo lo que vengo diciendo, con los play feeder, con una buena atención, lo que estamos tratando de atender es que este bache, esta fase aguda del destete, sea lo menos pronunciada posible. Y que obviamente, si bien el animal va a sentir el cambio de abandonar la madre para vivir con otros animales, es decir, el destete lo va a sentir, sea lo menos pronunciado posible. Eso es lo que se debe lograr, y ese logro debe comenzar desde temprano en la maternidad, durante la lactancia. Entonces, tratar de justamente que esa fase aguda sea lo menos cruenta posible. Tenemos que tratar de que ese animal coma sólido, o mantenga el consumo de sólido elevado durante esta primera fase aguda del destete. Bien, también el destete, no solamente sobre la morfología del intestino, sobre la fisiología, sino que impacta básicamente también sobre la microbiota. Se rompe, se pierde esa biodiversidad que nosotros buscamos en función de una microbiota más homogénea, más rica en coliformes, que justamente dentro de estos coliformes, muchos de ellos son bacterias que son comensales, que no aportan demasiado, y que dentro de estos comensales también pueden venir bacterias patógenas, patógenas que desarrollen diarrea. Por lo tanto, cuando mayor diversificada sea la microbiota del lechón, también durante el postdestete, menor posibilidad de riesgo del desarrollo de diarreas y mejor utilización de los nutrientes
van a tener. Por lo tanto, todos son aspectos que debemos cuidar y justamente disminuyendo considerablemente el estrés y atendiendo nutricionalmente a esos lechones, vamos a lograr. Simplemente quiero mostrarles para que ustedes vean, esto es lo que pasa en una microbiota de un lechón recién destetado, muy diversificada, con una alimentación correcta con un creep feeding adecuado, y esto es lo que pasa cuando ese lechón en el post-destete le administramos antibióticos. Muchas veces esto que tratamos de construir lo destruimos rápidamente con la simple administración profiláctica de un antibiótico. Porque hubo diarrea, le voy a tratar toda la camada, y bueno, estos son los problemas que podemos ver. Esto se paga caro en la lactancia y se paga caro en el post-destete. Entonces, en consecuencia, lo que deberíamos hacer es durante el destete es atenderlo profesionalmente. No meter animales en una sala y que se la arreglen como puedan, ¿no? Sino que atender profesionalmente. Y cuando digo profesionalmente es no sobrecargar el tracto gastrointestinal, tratar de mantener un consumo constante, alimentar a esos animales en base a la correspondencia fisiológica. Recuerden ustedes que recién están comenzando ese intestino a entender cómo digerir ese alimento que le estamos dando. Por lo tanto, ese alimento tiene que ser hiperdigerible, no digerible, hiperdigerible, muy palatable para que no baje el consumo, para que justamente esos animales mantengan un consumo de alimento y que justamente la fase aguda del destete sea lo menos pronunciada posible. Óptima higiene en los comederos, sobre todo durante la época de verano. He visto comederos que obviamente hay más moscas que alimento en algunos casos, ¿no? Todo eso va en detrimento de la salud intestinal. Buena disponibilidad de agua en cantidad y en calidad, esto es fundamental. Recuerden que el animal comienza a consumir una buena cantidad de agua en función de este nuevo consumo, lugar limpio, desinfectado, una zona de reposo, una zona caliente de reposo, con una zona separada del lugar donde defecan, temperatura y confort, buen manejo, buena aclimatización. Sobre todo, mantener el manejo para evitar la sobrecarga de animales, observación minuciosa, ir varias veces a la maternidad, ver si el consumo, ver qué están consumiendo, ver si el presupuesto que estamos colocando se está cumpliendo. Y bajo ninguna modalidad, esto lo tenemos comprobado, está determinado, utilizar antibióticos bajo la modalidad profiláctica. Destruimos todo lo que comenzamos a construir desde la gestación. Bien, tenemos desde el punto de vista estratégico y incorporado a la nutrición, tenemos una serie de posibilidades de poder incorporar ya desde la lactancia, que son los prebióticos, los probióticos y los simbióticos, que darían básicamente para otra charla, pero simplemente lo que yo quiero que ustedes tengan como concepto final es que lo que logramos con estos compuestos es de mantener lo más diversificada posible la microbiota. Muchos de estos compuestos, sobre todo en el caso de los probióticos producen metabolitos, que forman parte también de esa metabolómica, que van a impactar sobre la mucosa intestinal y que van a favorecer al link intestino-cerebro, en consecuencia van a impactar mucho en la salud y el equilibrio gastrointestinal. Pero cuando compramos un probiótico, tengamos en cuenta lo siguiente: tenemos que utilizar probióticos que vengan de fuente confiable. Mucha gente viene a la facultad con un probiótico que dice este probiótico funciona. Recuerden que esos probióticos deben mantener homogeneidad de producción, es decir, que deben ser siempre producidos, fermentados, de una forma pareja y homogénea. Sobre todo si hablamos de levaduras, las levaduras, sobre todo su pared de levadura está fuertemente impactada, los componentes que participan justamente en la estimulación de la defensa, como son los beta-glucanos, que forman parte de esa pared de esas levaduras, son desarrollados en cantidad y en calidad en función de los nutrientes que se le incorporen a esa fermentación para obtener, esas levaduras desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, necesitamos de laboratorios serios que lo hagan en forma
bajo norma y que siempre obtengamos la misma calidad de probióticos. No se sabe mucho de probióticos, es decir, que manejamos algunos probióticos porque justamente con el advenimiento de estas nuevas técnicas estamos comenzando a desarrollar y a conocer mucho más la microbiota intestinal y en función de eso vamos a poder desarrollar fuera del intestino parte de esas poblaciones que van a ser el día de mañana los probióticos ideales, porque son los compuestos que se van a adaptar más rápidamente a ese medio intestinal porque justamente es su hábitat. Entonces se necesita todavía saber más, ahondar más en lo que son las diferentes comunidades intestinales para obtener un probiótico de excelencia. No obstante, existe material en el mercado que debemos eficientizar y utilizar, pero bajo estos reparos que acabo de decir anteriormente. Lo mismo para los aceites, que muchas veces los aceites vegetales o los extractos facilitan, actuando como prebióticos o como aceites directamente sobre digamos, con efectos antibacterianos específicos sobre la microbiota, manteniendo justamente o tratando de mantener esta heterogeneidad que buscamos, pero tengan en cuenta que de la misma manera que le dije para los probióticos, los extractos y los aceites, debemos conocer la procedencia, el origen, la extracción, el procedimiento tecnológico de obtención, son muy volátiles, son medios de conservación, son todos factores que debemos debemos conocer y debemos tener biografía científica que los avale al momento de poder administrarlo. Hay mucho estudio in vitro, que les permite expresar unas condiciones espectaculares, pero no es lo mismo in vitro que in vivo. Después, dentro del organismo, por eso se comporta como tal. Entonces necesitamos bibliografía que avale sus beneficios y que sea probado científicamente. Bueno, y ya como conclusión final, podemos decir que la alimentación del lechón, vuelvo a repetir, es un proceso continuo que se inicia durante la gestación y que debemos preservar y que debemos manejar y gestionar a lo largo de todo el proceso. Cada estadio fisiológico nutricional del lechón exige conocimiento, responsabilidad y dedicación. Todo esto es fácil, todo este conocimiento lo tenemos que llevar a la práctica. Existe y cada vez es mayor. Tenemos que explotarlo y magnificarlo. Tengan en cuenta que un económico alimento del mercado no adaptado a la exigencia fisiológica, cuando digo no adaptado es cuando no guarda una correspondencia fisiológica, digo correspondencia fisiológica, es meter un alimento que todavía el intestino no tiene las enzimas para digerirlo, se paga muy caro en la granja. Lo compro barato, pero después lo pago muy caro. De verdad, lo pago muy caro. Con manejo y con producción. De nada sirve poner el mejor alimento balanceado en cantidad y calidad en un aparato gastrointestinal que no funcione. Pongan lo mejor, pero si ese aparato gastrointestinal no es óptimo, no va a funcionar. Vuelvo a repetir, es una estructura muy importante que impacta ampliamente en los parámetros zootécnicos, económicos que nosotros buscamos dentro de la granja. Hoy podemos decir que hemos progresado mucho en el conocimiento del intestino. Es un iceberg. El iceberg muestra parte de su punta, pero todavía tenemos mucho por debajo para descubrir. Mucho de lo que acabo de decir seguramente se va a ratificar y algunas cosas pueden rectificarse, pero hay mucho conocimiento que ya podemos aplicar al cerdo y que nos puede dar amplios beneficios. Por lo tanto, y siempre yo lo digo al cerrar una de mis charlas, muchas veces nosotros vamos a muchos congresos, a muchas capacitaciones, pero volvemos a la granja y seguimos haciendo lo mismo. Por eso digo que la granja es imagen de lo que hacemos, pero también es imagen de lo que dejamos de hacer dentro de nuestra vida. Si nosotros cambiamos de actitud, todo va a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Por eso digo, basado en una charla que me gustó mucho, de un promotor, de una persona que trabaja en el rugby, que promueve a los equipos de rugby, que es Juan Batista Segón, que dice que la actitud multiplica. Cuando nosotros realmente cambiamos de actitud, dentro de la granja todo cambia.
Eso es un factor muy importante que debemos manejar y potenciar dentro de nuestras explotaciones porcinas. Así que muchísimas gracias por la atención y quedo a la espera de preguntas. Muchas gracias. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Muy buena la presentación, excelente. Gracias. Le doy el paso a Nico para que haga alguna preguntita, por ahí para ser respetuoso del horario, quizás consolidamos o apretamos un poquito. Nico. Dale, bueno, Ale, ante todo, excelente la presentación, muy bueno, muy interesante. Y bueno, vamos con una de las preguntas. En nuestro caso, los nacidos son más del 40% por debajo de 900 gramos. ¿Podría hacer algún comentario a qué podría asociarse teniendo presente que nuestros nacidos es de 14 totales? Bien, vuelvo a repetir, son nacidos con bajo peso. Ese peso, la pregunta sería, de esos nacidos, ¿cuántos pesan menos de 900 gramos, digamos, ¿no? Esa sería la pregunta, la pregunta que yo te devolvería. Lo que tendríamos que analizar es el coeficiente de variación de esa camada. De esos 14, ¿qué coeficiente de variación tengo? Esos animales que pesan menos de 900 gramos, obviamente son animales que, si están dentro de una camada en la cual sus congéneres pesan más o menos lo mismo, para el que trabaja en maternidad, y de eso puedo dar fe, va a ser mucho más fácil de que si tenemos animales de 1 kilo 100, 1 kilo 200, 1 kilo 400 metidos ahí adentro, ¿no? Justamente se les complica mucho para las rotaciones, se les complica mucho cuando los ponen a calostrar, por la competencia y demás. Nosotros lo que podemos hacer en ese caso es volver a trabajar en lo que yo dije. La atención desde el punto de vista fisiológico y metabólico, vuelvo a repetir, yo no estoy autorizado para hablar demasiado del punto de vista nutricional, pero sí tenemos un vasto trabajo realizado desde el punto de vista fisiológico y nutricional, y sé, y lo hemos demostrado, hemos publicado, que hay muchísimo para hacer durante los primeros 60 días de gestación. Todo lo que hagamos en los primeros 60 días de gestación se los va a agradecer el lechón a partir del día 60. Porque todos los nutrientes que le van a llegar, si tenemos un buen desarrollo placentario, le va a llegar a ese feto y por lo tanto, la mayoría de la camada va a tener un peso más homogéneo, se va a mejorar en consecuencia del peso al nacimiento, pero básicamente lo que vamos a evitar, que para mí, desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista de riesgo de crianza, es cuando tenemos una camada muy, muy heterogénea, es lo más difícil de manejar. Bien. Otra pregunta hace referencia a que le gustaría saber cuántos animales se le realizó ligadura de esófago. No recuerdo exactamente a cuántos animales, es una publicación científica, pero creo que se le realizó a gran parte de los animales que estaban, creo que era justamente, se hacía esto, se hacía una determinación del número de animales que se estaba gestando, mitad de los animales sufrían ligadura por cirugía experimental de esófago, y el otro porcentaje se dejaba sin ligar. Y posteriormente se procedía al peso y al del intestino y de los animales al nacimiento. Bueno, excelente. Otra de las consultas hace referencia a que, bueno, con la hembra hiperprolífica, que se estira la duración del parto, si desde la parte nutricional esto se puede solucionar. A ver, desde el punto de vista nutricional, siempre y cuando esa cerda esté bien nutrida y haya recibido, sobre todo la primeriza, ¿no? La cachorra, la que debuta, si tiene una buena nutrición, es mucho más probable que cuando hablo de nutrientes, hablo de energía, hablo de minerales, hablo de un montón de factores que participan en la contracción uterina, va a ser mucho más eficiente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que todo va de la mano, no lo vamos a arreglar solamente con nutrición. Todo esto impone manejo,
todo esto impone dedicación. Yo asistí hace poco a una conferencia muy interesante realizada en Canadá, en el cual se habla de que justamente el pasar de una cerda tradicional a una cerda hiperprolífica demanda por lo menos 1 hora más de dedicación, de atención en parto, y lactancia, que una cerda no hiperprolífica. O aumentamos el número de gente en maternidad, o tenemos en cuenta que ese personal va a tener que estar más tiempo atendiendo a los animales. Porque obviamente no es lo mismo parir, no es lo mismo el tiempo de parición de 11 que de 17 o 18 o de 20, digamos. Y que justamente en esa aparición tenemos que tener muchísima atención a los animales que nacen a partir del número 6, el número 8, porque de ahí para atrás esos animales van a estar expuestos a una gran ondanada de contracciones uterinas que van a ir en detrimento del flujo de oxígeno y que obviamente lo van a pagar al momento del parto, ¿no? Al momento del nacimiento. Esos animales son los que, a pesar de tener un buen peso, son los que más le va a tardar termorregular, son los que más tiempo van a ejercer o van a emplear en lo que se llama tiempo efectivo de mamada, entendido esto como el tiempo que implica desde que nace hasta que hace una mamada efectiva. Va a ser mucho más largo, ¿por qué? Porque obviamente al estar poco oxigenado van a estar más tiempo temblando, más tiempo termorregulando, más tiempo de dedicación a establecer su fisiología antes de ir a tomar la teta. Entonces, justamente esos son los animales que más atención tenemos que prestar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, se puede hacer mucho nutricionalmente, se puede es decir, podemos hacer que esa cerda llegue desde el punto de vista nutricional fuerte al parto, pero tenemos que acompañarlo con manejo. No hacemos magia solamente con nutrición. Perfecto. Hay varios que preguntaron sobre calostro, así que unifiqué un poco las preguntas y sería de la siguiente forma. ¿Usted tiene alguna técnica para hacer calostrado? ¿Qué opina usted de calostrar con mamadera? ¿Cómo se puede saber si un lechón está bien calostrado? Y si hay algún análisis que me permita evaluar eso. Bueno, la pregunta es muy buena y es muy amplia. Nosotros escribimos un libro en función de todo esto, así que tengo para hablar un rato. No quiero ocupar todo el tiempo. Nosotros desarrollamos un software que podemos medir la cantidad, el consumo individual de calostro, el consumo colectivo de calostro y la cantidad de calostro producido por la cerda. Básicamente lo que se debe tener en cuenta es el peso al nacimiento y el peso a las 24 horas. Si su cerdo entre el nacimiento y las 24 horas mantuvo el mismo peso, es que prácticamente no consumió calostro y ese animal va a tener serios problemas para sobrevivir, es decir, que el objetivo de 200 gramos por kilo de calostro consumido no se llevó a cabo, ese animal no ingirió la cantidad de energía necesaria para termorregular, ni tampoco la cantidad de inmunoglobulinas necesarias para mantener una inmunidad pasiva, ergo, ese animal se muere al rato, aplastado, o se muere en la lactancia, o si llega el destete, le va a pasar una factura muy grande en ese momento y seguramente lo va a pagar en el destete. Un buen calostrado se basa justamente en poner a los animales a calostrar, hacer una buena rotación, mantener una buena temperatura en lo que es la zona del nido, llamamos el nido. Recuerde usted que a medida que disminuye el peso al nacimiento, aumenta las exigencias de temperatura. Un animal de menos de 1 kilo necesita 34 a 35 grados de temperatura de confort. Si no tiene esa temperatura de confort, gasta energía. Si gasta energía, no va a mamar o va a mamar con dificultad. Por lo tanto, si no mantenemos todos estos aspectos, no vamos a obtener un buen calostrado, un calostrado efectivo, y si no mantenemos un calostrado efectivo, vuelvo a repetir, vamos a tener serios problemas, ya sea para expresar un buen desarrollo del tracto gastrointestinal o obtener una buena inmunidad o que justamente ese animal sea viable. Si el animal no calostra, una de las cosas que usted va a ver es que justamente está determinado que aumenta una sustancia que se conoce con el nombre de endorfinas. Las endorfinas en el animal mal calostrado aumentan considerablemente. Esas endorfinas tienen sobre el animal calostrado un impacto
muy importante sobre el sistema nervioso central que hace que el animal aparezca como adormecido. Seguramente los que han trabajado en maternidad, los que visitamos la maternidad y nos encanta estar en la maternidad, hemos visto ese lechón que queda ahí boyando al lado de la madre, que no sabe muy bien qué hacer, y que en un determinado momento la madre se levanta y se le cae el colectivo encima y queda aplastado. El 76% de las muertes durante los primeros 3 días de vida se producen obviamente por un mal calostrado. Por lo tanto, si usted no tiene un mal calostrado, si usted no tiene dentro de la granja, en maternidad, un buen calostrado, va a tener una gran mortandad durante los primeros 3 días de lactancia. Perfecto. Y bueno, y una de las últimas preguntas, el play feeder, ¿cuándo puede iniciarse? ¿Se usa comedero con los trapos solos o también con el alimento? No. El play feeder está buenísimo. Yo estoy muy entusiasmado con eso. El play feeder es muy simple, es cero costo, vuelvo a repetir, es gestión. Es hacer un agujero en las paletas del comedero y le ponen alguna soguita, algunos trapitos, son juguetes que le llaman la atención al lechón. Entonces va a aumentar la visita a los comederos, el animal va a empezar a jugar con ese alimento, y vuelvo a repetir, una vez que lo mete en la boca, que lo mete en su aparato digestivo, se desencadenan un montón de funciones que las expliqué, que son muy digamos, muy difícil de explicar desde el punto de vista fisiológico, pero traté de resumirlas. En realidad se pone en marcha todo ese link intestino-cerebro que favorece el desarrollo del tracto gastrointestinal y que se lo va a agradecer durante el post-lectivo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner estas sogas, comenzar, cuando usted comienza con el alimento, que ya lo tenga y que lo mantenga durante toda la lactancia. Que estén ahí durante toda la lactancia. Van a jugar, van a ir, van a hacer muchísimas visitas, van a consumir, vuelvo a repetir, no va a aumentar mucho el consumo, pero sí va a aumentar el contacto, van a tener ese alimento en su tracto gastrointestinal tiempo que va a desencadenar todos estos aspectos del link sistema nervioso intestino que son tan importantes para el desarrollo del aparato gastrointestinal y que usted lo va a ver como beneficio durante el poder. Bueno, perfecto, entonces, muchísimas gracias, Nico. Y bueno, aprovecho este final o como cierre de conclusión nuevamente para agradecerte, Alejandro, digamos, por la buena voluntad y realmente excelente el trabajo que venís realizando vos y todo el equipo. Así que un reconocimiento de nuestra empresa hacia ese trabajo, ¿no? Y ese esfuerzo. Y agradecerle realmente a toda la gente que decidió acompañarnos en esta charla, en esta capacitación. También quiero hacerlo extensivo a todo el equipo técnico, a Leo, que lo mencionaste en algún momento, César, Enzo, que están también acompañándonos a través ahí de los espectadores, y a toda nuestra red de distribuidores que también con sus clientes se llegaron participando en esta charla. Lucas, Sí, si me permitís una última intervención muy cortita. sí. El agradecido realmente soy yo y a través mío todo el equipo que me toca por suerte dirigir y del cual estoy orgulloso. Nosotros trabajamos con pasión, esto que hacemos nos encanta y realmente no tenemos muchas posibilidades de comunicarlo sino a través de ustedes que nos convocan para este tipo de charla, de reunión, o a través de una publicación científica. Entonces, realmente poder comunicar todo esto y que realmente esto pueda ser llevado a la granja, de que no quede como algo, mirá qué interesante, sino que tiene una aplicabilidad, es fundamental. Excede cualquier publicación científica en mi visión. Digamos. Mi objetivo excede cualquier publicación científica, que algo de esta información que uno puede transmitir pueda ser utilizada por el veterinario, por los empleados de granja, por los dueños de la granja, y que pueda ser transcripta básicamente a una mejor producción. Eso para mí, si logramos eso, realmente me sentiría muy satisfecho. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, de esta manera damos por concluida la charla. Y por último también, si me permiten, es agradecerle a David Brunetto y a Mati Fuente, que son nuestros colegas en marketing y sistema, que siempre en cuanto a la difusión y a la preparación previa nos dan una mano grande a todo el equipo. Así que muy agradecido y
quedamos a disposición de todos los participantes para cualquier consulta a través de nuestros técnicos, nuestros distribuidores, o directamente por la página nos pueden encontrar, así que estamos a disposición para ayudarlos en sus empresas y en sus granjas. Muchas gracias y hasta la próxima reunión. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta la próxima.